Por favor, dame otro vaso de agua. Dame otro vaso de agua. Dame otro vaso de agua. Pero bueno, te estoy dando vasos de agua constantemente y luego los tiras al suelo. Pero si no son para mí, son para ver si se despabila este cliente que está como una cuba, no se tiene de pie. ¿No ves? ¿Te das cuenta? Vale. Vamos, vamos, hombre. ¡Ánimo! Vamos, arriba. Usted solito, venga, usted solito. A casa, por ahí. No se preocupe que le invita a la casa. ¡Hala! Adiós. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué horror. Si hubieras estado aquí la otra noche... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, que entró una pareja de tórtolos, una parejita de tortolitos, se sentaron ahí, en esa mesa, se pusieron a volar. ¿Para qué te voy a contar? Que estaban... No, era una pareja de tórtolos auténticos, de un pájaro y una pájara, claro, un pájaro de cuenta, ¿sabes? Bueno, ¿para qué te voy a contar? Ahí disecados, y estaban ahí ya los tengo, metidos en la jaula. ¿Dónde? Aquí, míralos, aquí los tengo. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues que no sacarles de aquí hasta que nos paguen. Luego no querrán que haya bronca, claro. Pues, pues yo antes de trabajar aquí, trabajé en un sitio que todos los días había leña. Todos los días había leña. ¿Cómo se llama ese club? No, no era un club. club. Era un club, ¿no? No, era una fábrica de maderas. Ah, ya, era una fábrica de madera. Sí. Oh, ya te digo. Ah, buenas noches, señorita Onofra. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verla por esta su casa, Toma, como que es la primera vez que vengo. Ah, entonces era por eso, me figuro. Bueno, usted dirá qué es lo que va a tomar. ¿Pipas, caramelos, chicles? ¿O prefiere usted unos calamares en su estilo gráfica? ¿Unos chanquetes de Toledo? Tal vez prefiere usted una combinación, una blusa, una falda, unas enaguas minerales. ¿No? ¿Un cóctel, quizás? Sí, es la especialidad de la casa. El cóctel, quizás. Oiga, ¿y no será muy fuerte? No, es muy suave, que me estás matando. Que estás concluyendo con mi juventud, hombre. Sí. ¿Este sabe usted quién nos lo enseñó a hacer? No, hombre, no. Mira, a ver quién. Pero, oiga, que la sigue alguien. No, ¿por qué? No, porque como veo que está mirando por el retrovisor. ¿Un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? Me parece que es algo fresco. No, es que es de mentol. No, si digo usted. Yo soy de mentol. ¿De mentol yo? No, mujer, no. Oye, soy yo de mentol. No. Es de Valencia, es de Valencia. La tierra de las flores y de Luis Sánchez Polac. Por cierto, ¿se quiere usted casar conmigo? Si no tiene otra cosa más importante que hacer, claro. Bueno, qué raro que se haya declarado usted con lo corto que es. Es rarísimo. ¿Me quieren dar ese cóctel quizás, sí o no? No faltaba más, sí, hombre, sí. Nos lo enseñó a hacer, díselo. Este nos lo enseñó a hacer Perico Chicóctel. ¿Quién? Perico Chicóctel. ¿No lo conoce usted? Famoso Perico Chicóctel. Falta más. Bueno, vamos, prepáralo. A ver, la coctelera. ¿Un cubo? Naturalmente. Aquí no es como en otros clubs, que lo hacen de cualquier manera. Nosotros somos muy meticulosos, ¿comprende? Es una maravilla. Ya verá usted cómo le va a gustar, ya verá. ¿Angostura? Angostura. Va. Unas cosas. Coñac. Ginebra. Anís. Yo quisiera... Un poquito de algodón en rama. Algodón en ramas, sí. Tengo aquí puesto en las ramitas. Y pagarte con una traición. Un poco de vermú. Me estás matando, que estás concluyendo con mi juventud. Cemento de Zaragoza. ¿Tienes un poco de cemento de Zaragoza? Esto va muy bien. Vale. Esto también. Quisiera verte sin infiel. ¿Qué más? ¿Granadina? ¿Le ponemos granadina? Sí, un poquito de granadina. Granadina de Córdoba, sí. Granadina de Córdoba. Sí. Granadina del Beni. Bueno, vale. Un poquito de verdura también conviene. Acelgas, sí. Se desmenuza. Sí. Suave que me estás matando. Bueno, pues no le hace falta más que agitarlo con estas varitas. Sí. Y listo, con estas varitas y listo. Vamos a probarlo. Oiga, ¿qué es esto? Creo que nos ha salido un poco fuerte. Bueno, vamos a cerrar porque ya es la hora. ¿Qué hora? Laura Valenzuela.